Hola, muy buenas noches. La noticia corre por cuenta de una polémica que se armó hoy, por cuenta del video del actual embajador de Colombia en Nicaragua. Él se llama Leonfredy Muñoz. Ojo, es el embajador de Colombia en Nicaragua. El diplomático apareció en una manifestación de apoyo al presidente Daniel Ortega. Lo extraño del asunto es que nuestro embajador tenía las prendas alusivas al Frente Sandinista de Liberación Popular, rojo y negro. Lo más delicado es que todo ocurre a solo horas del fallo de La Haya por el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua. Véanlo ustedes. Eso es admirable, lo que yo he sentido desde el 30 de septiembre que llegué a Nicaragua. Aquí estoy de embajador desde el 30 de septiembre. Es un pueblo alegre, es un pueblo bonito, un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución. La verdad estoy gratamente sorprendido y hoy lo ratifico. Aquí en León, esta celebración, esta conmemoración de este 7 de julio es una cosa maravillosa. Él es embajador de Colombia en Nicaragua, Leonfredy Muñoz. ¿Es normal que un embajador colombiano se vincule tanto a otro país? ¿Acaso no debe mantener la distancia, la diplomacia? Bueno, Karina Soler, buenas noches. ¿Qué dicen en la Cancillería sobre este video muy polémico del embajador de Colombia en Nicaragua? Buenas noches, Giovanni y televidentes. Así es, pudimos establecer con la Cancillería que se están analizando todo lo que tiene que ver con este video que hace pocos minutos vimos que ocurrió el pasado 7 de julio en conmemoración a la revolución sandinista. Cancillería nos informa que se están tomando todas las medidas internas, pues mediante decreto el embajador de Colombia ante Nicaragua no tiene permitido hacer presencia en este tipo de eventos. Y pues recordemos que ya el jueves, como usted hace pocos minutos lo dijo, Colombia va a recibir su fallo. Y para eso le cuento que el presidente Gustavo Petro estará en San Andrés para recibir este fallo que se prevé que sea el próximo 13 de julio a las 8 de la mañana. Pues gracias, Karina. Entonces la Cancillería está decidiendo qué va a hacer con el embajador de Colombia en Nicaragua, que le dio por ponerse las prendas del Frente Sandinista y salir a celebrar y respaldar a Daniel Ortega. Colombia tiene un diferendo limítrofe con Nicaragua muy delicado, muy grave, que tiene que ver con las aguas territoriales en disputa de San Andrés, Colombia. Natacha Rojas es politóloga y consultora de derechos humanos. Natacha, buenas noches, bienvenida a Red Más Noticias. Giovanni, muy buenas noches. Natacha, ¿esto es normal que un embajador haga esto cuando está representando a un país en otro país y sobre todo cuando tenemos un diferendo como el que tenemos con Nicaragua? Claramente esto genera muchísimas incomodidades en la comunidad internacional en general, porque más como mencionas, digamos, catalogarlo como normal o no, claramente esto es violatorio a las normas de derecho internacional público, incluso a todo lo que hemos hablado y hace poco sucedió, hace unos meses sucedió también con el embajador en México. Entonces digamos que si hablamos de normalizar o no, este ya ha sido un actuar común de los representantes diplomáticos de Colombia en el exterior. Natacha, pero esto entonces configura una participación en política. Un diplomático no es autónomo de participar en este tipo de eventos. ¿Esto tiene que consultarlo con la Cancillería colombiana en este caso? Sí, por supuesto. Como bien lo mencionas, una de las restricciones que precisamente tienen los representantes en otros países es estarse políticamente en cualquier tipo de escenario. Sino bueno, vamos a tratar de reconectar nuevamente con Natacha, nuestra politóloga Natacha Rojas, si me estás escuchando, vamos a tratar de reconectar nuevamente la comunicación. Lo cierto, Paula, es que los que conocen de relaciones internacionales, usted y yo tenemos un máster en relaciones internacionales, sabemos que eso no se puede, claro, no porque usted está representando a Colombia, no está representando a Nicaragua, parece que fuera un funcionario de Daniel Ortega. De acuerdo, y la postura del gobierno colombiano en este gobierno en febrero se emitió como esa postura con relación a lo que está pasando en Nicaragua, es de condenar lo que ellos consideran es la violación de derechos humanos que se da bajo el régimen de Daniel Ortega. Entonces uno no entiende por qué el embajador no solamente participa
participa en estas marchas, se viste con los logos del movimiento sandinista, pero además entrega estas declaraciones en las cuales dice pues que se siente sorprendido, admirado y que le parece que va muy bien la revolución de los nicaragüenses. Pues Natacha, retomo otra vez la comunicación contigo. ¿En qué momento el embajador nuestro cruzó la línea? Semanas. Algo que no sabía en Colombia es que el pasado 5 de Venezuela se celebraba o se conmemoraba el Día de la Independencia y el embajador de Colombia participó en las actividades cercanas al chavismo e hizo, digamos, alarde de lo que está sucediendo en el régimen bolivariano. Entonces, esta línea ya la había pasado la semana pasada y hoy claramente, como ustedes bien lo mencionaban, al utilizar símbolos, lo que dijo, además pisoteando a las víctimas de violación de derechos humanos por el régimen de Ortega, creo que esto ya es una clara violación a todas sus funciones y sus límites y las restricciones que tiene como embajador. Es Natacha Rojas, politóloga y consultora en derechos humanos. Gracias, Natacha. Feliz noche. A ustedes, una feliz noche. Seguimos, la otra noticia. Óscar Iván Zuluaga y su hijo David no aceptaron los cargos que la Fiscalía les imputó por la presunta entrada de dinero de Odebrecht a la campaña presidencial del año 2014. La Fiscalía, sin embargo, no pidió la medida de aseguramiento para los dos investigados. Con un evidente cambio físico que incluyó una barba frondosa y abundante cabello, reapareció este lunes Óscar Iván Zuluaga junto a su hijo David en una audiencia virtual que duró alrededor de 5 horas y en la que ninguno de los dos aceptó cargos por el presunto ingreso de 1,6 millones de dólares aportados por la constructora brasileña Odebrecht a la campaña presidencial del Centro Democrático en 2014. Señoría, no acepto los cargos. Perfecto, muchísimas gracias. En segundo lugar, el señor David Zuluaga Martínez. Señora juez, no acepto los cargos tampoco. Muchísimas gracias. Según el fiscal del caso, en 2014 Zuluaga viajó con varios miembros de la campaña a Sao Paulo, Brasil, para encontrarse con altos ejecutivos de Odebrecht y con el publicista Duda Mendoza para contratarlo. A dicha reunión asistieron por parte de la precandidatura usted, señor Zuluaga Escobar, también el señor David Zuluaga Martínez, igualmente el señor Iván Duque Márquez como invitado por el precandidato y el señor Daniel Andrés García Arizabaleta. Después de varias reuniones, la campaña de Zuluaga habría pagado a la firma de Duda Mendoza $1.645.021, mientras que Odebrecht giró $1.610.740 desde una cuenta de Antigua y Barbuda a una empresa que el reconocido publicista tenía en Panamá. En compañía de su hijo David Zuluaga Martínez y del señor Daniel Andrés García Arizabaleta, eran conocedores de los aportes en servicios o donaciones que habían sido realizados por la empresa Odebrecht a la campaña sin que estos hubieran sido relacionados en los informes de ingresos y gastos. El fiscal agregó que Zuluaga instrumentalizó a su hijo David para ocultar el aporte de la constructora brasileña ante el Consejo Nacional Electoral. No cabe la menor duda que usted, señor Óscar Iván Zuluaga Escobar, al momento de engañar a su hijo David Zuluaga Martínez como gerente de la campaña y a Víctor Manuel Poveda como auditor interno, los instrumentalizó para que ellos, traicionados por el propio candidato, presentaran informes de contenido espurio ante el Consejo Nacional Electoral. Expertos consultados por Red Más Noticias cuestionan la veracidad de la prueba reina, los audios filtrados en los que el ex candidato confiesa en una conversación con Daniel García Arizabaleta que sabía del ingreso de dinero de Odebrecht a su campaña. No pueden, bajo ninguna circunstancia, ser utilizadas dentro de un proceso penal. Esas grabaciones no fueron realizadas con aquiescencia, con autorización de quienes estaban hablando en ese momento, lo cual hace que de plano deban ser excluidos de cualquier debate. Zuluaga y su hijo podrían defender su inocencia u obtener rebajas de penas si aceptan cargos tanto en la audiencia preparatoria de juicio como en el inicio de juicio oral. También podrían llegar a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de beneficios o incluso acogerse a un principio de oportunidad en el que tendrían que delatar a terceros. Aún falta mucha tela por cortar. Y creo que hace bien Óscar Iván Zuluaga no aceptando cargos. Estamos todavía en una etapa muy preliminar, encuentro algunas falencias serias en la imputación de la Fiscalía. Lo razonable, lo lógico aquí es buscar un preacuerdo más adelante o, ¿por qué no?, irse a un juicio.
Por ahora, Zuluaga deberá responder por 6 delitos imputados este lunes, 3 por fraude procesal, 2 por falsedad en documento privado y 1 por enriquecimiento ilícito. Su hijo David solo responderá por fraude procesal. Ambos pueden seguir en el proceso en libertad, ya que la Fiscalía no pidió medida de aseguramiento. Un juez profirió este lunes la primera condena por el escándalo de centros poblados. El corredor de seguros, Juan José Laverde, quien era testigo clave en este caso, habría firmado un preacuerdo con la Fiscalía, por lo que este lunes fue condenado a 48 meses de cárcel por falsedad en documento privado y fraude procesal, pero con la posibilidad de obtener libertad condicional. Laverde fue señalado de tramitar las pólizas falsas que en su momento presentó la Unión Temporal Centros Poblados para quedarse con contratos para instalar internet en varias regiones del país. Este escándalo salpicó a la entonces ministra de las TIC, Karen Abudine. Un juez penal del circuito de Bogotá lo condenó a 4 años de prisión por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que Laverde Martínez, en su condición de representante de una compañía de seguros y otros, entregó la póliza falsa que permitió a la Unión Temporal Centros Poblados respaldar su oferta ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones MINTI y quedarse con el contrato de conectividad que ascendía a 1 billón de pesos. Bueno, hablamos de la platica, si alcanza o no alcanza, porque la inflación en junio continúa a la baja, pero no mucho, no se ilusionen. Los expertos decían que tenía que estar entre 12.20, llegó al 12,13%. Un nivel ligeramente por debajo de lo que dicen los expertos. Las proyecciones estaban entre el 12.21, 12.26 y de nuevo los alimentos y las bebidas no alcohólicas, porque tomar vino aquí en Colombia se volvió un lujo, se ubican como los productos que más ayudan a esa desaceleración al reportar por segundo mes una reducción en los precios. Entre los alimentos, la carne, el plátano, las hortalizas y las legumbres son las que muestran precios más bajos. Sincelejo, Cúcuta y Valledupar son las ciudades donde más aumenta el costo de vida. Manizales, Villavicencio, oiga Paula, Villavicencio están entre las más baratas. Para este mes podemos reportar que la inflación, su variación mensual fue de 0,30, la variación año corrido, es decir, para estos primeros 6 meses del año, 6.15% y la variación anual 12.13%. Por segundo mes consecutivo estamos viendo alimentos y bebidas no alcohólicas con un aporte negativo, es decir, una disminución de 0.53%. Y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal hizo un llamado al gobierno a la prudencia en el gasto y resaltó la decisión del Ejecutivo de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Les preocupa, eso sí, que las proyecciones de ingresos son demasiado optimistas. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal hizo un llamado a la prudencia en el gasto para cumplir con la regla fiscal, es decir, para que se tenga control del endeudamiento y se pueda ir reduciendo de manera paulatina el déficit tras el compromiso que adquiere un gobierno para mantener el gasto controlado. El tema se ha venido tratando recientemente por parte de expertos y ahora es el mismo comité que vigila que se cumpla el que manifiesta su preocupación, pues no ve muy claro que se pueda cumplir los objetivos del marco fiscal de mediano plazo, que es la hoja de ruta para los próximos 10 años. Uno de los problemas que encontró el comité es que a partir de 2024 se proyectan unos ingresos no estructurales y de naturaleza incierta, pues sería el resultado de litigios que se tienen en tribunales de arbitramiento, que de ser ganados serán ingresos de una sola vez. La razón fundamental tiene que ver con unos ingresos que se están incorporando en la previsión del marco fiscal de mediano plazo, que se refieren a ingresos por litigios de la DIAN, ingresos que si bien pueden ser materializables a lo largo del próximo año, no son ingresos estructurales, ingresos permanentes que permitan justamente cumplir con los ingresos requeridos para el mantenimiento del déficit fiscal al que obliga la ley. También preocupa tanto al comité como a FEDesarrollo lo que significaría la aprobación de algunas reformas que hacen tránsito en el Congreso, como la reforma a la salud o las pensiones, cuyo costo no se tiene en cuenta en la explicación que da el gobierno. Hay presiones adicionales en materia de gasto de las reformas estructurales, en particular de la reforma de salud y de la reforma pensional, que podrían poner presiones adicionales a ese gasto público que sigue siendo alto
después de la pandemia. En medio de ese panorama, el Centro de Estudios recomienda que se ajuste el gasto para evitar que se presenten mayores inconvenientes y que se incumpla con la regla fiscal. Reconociendo estos elementos, estos problemas en materia de los ingresos para el próximo año, debería eventualmente ajustar a la baja el gasto público para garantizar que haya un cumplimiento de la regla fiscal, no solamente en el 2024, sino también en años posteriores. El Comité de la Regla Fiscal destacó, no obstante, el esfuerzo que hace el gobierno para avanzar en el cierre de la brecha entre el precio de referencia de combustibles, para disminuir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios. El objetivo del gobierno es reducir a 18,5 billones de pesos ese déficit, es decir, 10 billones por debajo del que había alcanzado si no se toma esa decisión. En América Latina, los jovencitos menores de 24 años están teniendo dificultades para conseguir trabajo frente a quienes tienen más años. Esto lo dice la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. ¿Cuáles son las razones? Aquí se las cuento. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los jóvenes hasta 24 años tienen mayores dificultades para conseguir trabajo en esta parte del mundo y no se ve que exista una estrategia para enfrentar esa situación. La organización sostiene que los empleadores latinoamericanos son quienes más aseguran que la falta de competencias adecuadas en la fuerza laboral es uno de los factores que más afectan su labor. Los empleadores señalan reiteradamente las dificultades que encuentran para poder llenar las vacantes que se generan porque no encuentran a las personas que tengan ese tipo de habilidades que se están buscando. De acuerdo con el reporte del que hace eco la prensa económica, la falta de orientación vocacional, la desactualización de habilidades y las pocas oportunidades de adquirir experiencia desde la educación universitaria explican en parte esa situación. Porque las razones tienen que ver, por un lado, con el desfase muy marcado en relación a las competencias y habilidades que los jóvenes logran desarrollar en su proceso de formación frente a las demandas del sector productivo. Un dato que explica el estudio es que en Latinoamérica existe una alta proporción de adultos con niveles bajos de lectura y escritura o aritmética y solo pueden desarrollar actividades simples y tienen problemas frente a contextos más avanzados. Las distintas pruebas que miden los logros educativos señalan que, por ejemplo, desde el punto de vista de las capacidades analíticas y del manejo de conceptos matemáticos básicos, los jóvenes en la región están recibiendo unas puntuaciones muy bajas. Una dificultad es que la orientación vocacional en Latinoamérica es irregular si se le compara con la que reciben los jóvenes del resto de los países de la OCDE y tiene menos posibilidades de conseguir trabajos de medio tiempo o hacer pasantías. También hay un problema social y emocional. Por esa razón recomienda cerrar la brecha de rendimiento por origen socioeconómico, aumentar el acceso a la educación de calidad, incluir a alumnos inmigrantes en los programas y cerrar la brecha entre alumnos y regiones, entre otras. ¿Qué es lo que debemos hacer las universidades? Precisamente darles las herramientas que los hagan ubicarse en un mercado laboral de manera competitiva. Debemos enseñarles liderazgo, debemos enseñarles emprendimiento, debemos enseñarle a trabajar en equipos diversos e inclusivos que hacen las organizaciones mucho más productivas. La universidad y el sector real deben conectarse más hacia el futuro. Aunque durante las últimas 2 décadas los jóvenes han obtenido mayor educación en general y se puede pensar que pueden tener mayor calificación para desarrollar actividades diversas, eso en Latinoamérica no está pasando según la OCDE. Y hablemos ahora de lo que pasa en Bogotá. El fenómeno de los colados en Transmilenio sigue sin control en la capital. Un video grabado por el conductor de un bus del SITP deja en evidencia una muy descarada colatón. Ahí tienen ustedes las imágenes, se ve a unas 30 personas que se cuelan en un minuto. Incluso lo hacen mujeres con niños en brazos, también menores de edad. Solo 2 personas pagan el pasaje. En las redes sociales, la alcaldesa Claudia López reaccionó y aseguró que este acto es robar a quienes sí pagan el pasaje y sus impuestos. Pero además condenó la actitud del conductor del bus, que es el que está grabando, y no hace nada. Aseguró que la evasión es una de las razones por las que se renegociarán los contratos con los operadores privados, que para la alcaldesa siempre ganan sin importarles los colados, los robos o la mala calidad del servicio. No le tengo buenas noticias a su bolsillo si usted utiliza taxis, porque las tarifas van a subir en las próximas semanas. Lo ordenó el ministro de Transporte, le dio la orden a los alcaldes. El ministro de Transporte se llama William Camargo, que poco sonaba hasta hoy. Esta decisión la toma el gobierno debido al incremento de la gasolina en los últimos meses.
Se han realizado 17 reuniones en todo el país y una de las últimas fue en Manizales la semana pasada, donde el ministro llegó a algunos acuerdos con el gremio de taxistas. La tarifa dinámica está en revisión, estamos mirando la realidad de todos los municipios. Hemos dicho que no es lo mismo lo que pasa con el taxismo en Bogotá de lo que pasa en otras ciudades en la costa del país o también en el sur de Colombia. Y por eso estamos revisando la tarifa dinámica. Pero, de igual manera, nosotros, por instrucción del señor ministro, hemos estado ya disponiendo o revisando una gran plataforma nacional que nos permita tener toda la información de los taxistas. Entre las peticiones se encuentra un subsidio a la gasolina para el transporte público, a lo que el ministerio respondió. El subsidio para los taxistas está descartado. Nosotros cuando llegamos al gobierno nacional encontramos un déficit en el Fondo de Estabilización de 50 billones de pesos. Por eso lo que estamos pretendiendo es agilizar todas las tareas pendientes para el sector y que podamos compensar que ese no subsidio nos permita también a nosotros tenerle unas salidas a los tantos problemas que hoy tiene el taxismo. El gremio de taxistas se pronunció al respecto sobre la decisión tomada por el gobierno nacional. Digamos, para nosotros positivo que se le suba el incremento a la tarifa mínima, pues nosotros no podemos desconocer que puede ser perjudicial, ya que tenemos una ilegalidad desbordada que con ellos pues tienen un menor precio al prestar el servicio. Vendría siendo el servicio de taxi un privilegio ahora para los usuarios poder tomarlo si se elevan las tarifas. Sin embargo, esta iniciativa también podría perjudicarlos debido a que no hace mucho hubo un incremento de 800 pesos aproximadamente que dejó la tarifa mínima en unos 5.200 pesos. Nosotros estamos exigiendo que debe haber un subsidio a la gasolina del servicio público, pero que se incremente la tarifa, pues nosotros no vemos una viabilidad ahí, porque cuando decimos incrementemos la tarifa, somos conscientes de que en su gran mayoría nuestros usuarios pues buscarán otras alternativas de transporte. El incremento de la tarifa sería dispuesto por cada alcalde. Red Más Noticias consultó la opinión de algunas personas frente a esta decisión. Tremendo, porque aparte de que son caros y que todos cobran de diferente forma, o sea, no todos cobran igual. No, que las incrementen. Me parece fantástico para que gane esa gente que le toca muy duro. Bueno, ni taxi ni ningún vehículo que le suban la tarifa, la verdad. Preferiblemente caminar. Para nada, porque eso es quitarle la plata a los usuarios. Lo que deberían es de establecer lo de la gasolina y nada más. Cabe resaltar que no todo el gremio de taxistas está de acuerdo con esta decisión. Inclusive, en horas de la tarde, se llevó a cabo una reunión acerca del próximo paro, que sería el 9 de agosto. Durante este fin de semana fue noticia, tendencia, yo no sé si usar esta palabra, pero ¿qué hacemos? Apoteósico recibimiento que tuvo Bernardo el Ñoño Elías en su pueblo natal, en Sahagún, Córdoba. El Ñoño Elías fue condenado por corrompido. Este varón electoral mostró toda la maquinaria política de la ñoñomanía de cara a las elecciones regionales. Hablamos con analistas para tratar de entender por qué un hombre condenado, capturado, en cárcel por corrupto, es visto como un héroe allá en Sahagún, Córdoba. Esto fue lo que nos dijeron. Sahagún recibió con bombos y platillos a su cacique político, el ex senador Bernardo Miguel El Ñoño Elías. La ñoñomanía revivió y celebró como un carnaval el regreso a la libertad del excongresista condenado por corrupción. Yo no estoy aquí ni estamos hablando de política. La libertad condicional tiene unos parámetros que yo tengo que cumplir rígidamente, porque yo tengo mucho respeto con la justicia. Entonces, aquí no estamos haciendo política, estamos recibiendo el cariño de la gente que, como te dije, me habrán podido quitar 6 años de mi vida, pero el cariño de la gente ese sí no me lo van a quitar. Y te digo algo, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Para expertos, pese a que el Ñoño Elías recibió coimas de Odebrecht, el excongresista es visto como un manzanillo político en su pueblo y eso explica el cariño que le profesa la gente. El manzanillo es entonces ese político que debido a una serie de favores tiene un gran prestigio en las comunidades locales y en muchos casos es visto como una especie de héroe o de líder de la región. Que incluso puede venir de familias bien acomodadas. Para organizaciones que estudian la corrupción en Colombia, el caso del Ñoño Elías demuestra que no hay ausencia de sanción social para los políticos corruptos. Nos preguntamos dónde queda la sanción social a los corruptos y de manera más amplia a los actos de corrupción.
Es una pregunta muy válida, principalmente cuando sabemos que la aceptación de prácticas corruptas a nivel social en muchos casos termina justificando la corrupción de alto nivel. Sin un cambio en nuestras prácticas sociales y culturales, es imposible que logremos vencer la corrupción con políticas, normas e instituciones. Y pese a que congresistas del Pacto Histórico como Gustavo Bolívar criticaron a los seguidores del ñoño Elías, abogados recordaron que esa maquinaria política apoya a esa coalición. En la actualidad, ambos grupos, tanto el de Musa Besaile como el del ñoño Elías, están apoyando la candidatura a la gobernación de Córdoba de Gabriel Calle, persona que acaba de recibir también el apoyo por parte del Pacto Histórico. Aquí hay una doble moral de apoyos entre quienes hoy cuestionan a ñoño Elías, pero al tiempo reciben el apoyo de su mismo grupo político. El excongresista, que estaba privado de su libertad desde 2017, salió de la cárcel tras cumplir una condena por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, concierto para delinquir y lavado de activos.